¿Para qué nos sirven los indicadores? No sabe. Presidente. Para evaluar cómo estamos y de acuerdo a lo que se debe hacer para que no vuelvan a ocurrir, porque la idea es mejorar para llevar una cifra, ¿cierto? Y a través de esas cifras analizamos cuáles son los accidentes que se generaron, por qué agente, cuál es el mecanismo, cuáles fueron las causas. Entonces, a través de los indicadores sabemos las causas raíces de los accidentes. Listo. Incidente de trabajo. ¿Qué es un incidente de trabajo? ¿Qué es? Que puede producir un accidente, ¿cierto? Pero ¿cómo se genera ese incidente? El casi me accidente, ¿cierto? Sabemos que la condición estuvo ahí o la conducta que nosotros generó, no nos pasó nada, no ocurrió nada, pero casi pudo haber sido un accidente. La resolución 1401 del 2007 nos dice que es todo suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación de este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o representaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Entonces, casi me caigo por las escaleras. No me pasó nada, pero casi me caigo. Es un incidente que pudo haber sido originado por alguna condición o algún acto, ¿cierto? Y un accidente está leyendo la definición, ¿no? Pues léanla. A ver, ¿qué es un accidente? Pues es como el grado que les diga el trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o muerte. ¿Qué significa por causa del trabajo? Buenas tardes, ¿cómo están? Ajá, una causa dentro de sus tareas, dentro de sus funciones, ¿cierto? Por ejemplo, a ustedes, ¿qué sería un accidente? Sí. Con ocasión del trabajo. Con causa, perdón. ¿Y con ocasión qué sería? No, casi. ¿Tú tienes que visitar clientes? Eso sería con ocasión del trabajo. Digamos que no está como tal en la empresa. O sea, tienes que cumplir unas funciones, pero la empresa que tú visitas no es de ustedes. O sea, no saben los riesgos a los cuales están expuestos. Pero aún así te expones. Eso es con ocasión de trabajo, porque tienes que ir a visitarlos. ¿Sí? O la persona que está en una oficina y de repente baja a la planta de producción y ocurre un accidente. Sus funciones no están en la planta de producción, pero tenía que ir a la planta de producción a supervisar algo. Y ocurrió el accidente con ocasión del trabajo. Produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica o la muerte. Entonces, como el estrés hoy en día es tan alto, ahora dice que un accidente de trabajo puede ser generado por estrés o las personas se suicidan en el trabajo. Por eso se le colocó esa palabra, psiquiátrico, porque antes no estaba. ¿Listo? Accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Entonces, una vez más, ustedes tienen que estar, pues, digamos, en la calle visitando clientes. Sus jefes le dicen, váyanse para el sur, váyanse para el norte, váyanse para el oriente. Entonces, todo lo que sea por una orden del jefe es un accidente de trabajo. ¿Listo? Solo por orden del empleador, no por orden de uno mismo. ¿Listo? Lugar o fuera del trabajo.
Cuando dice, ay, no, quédense hasta tarde porque no alcanzamos a entregar el informe, o trabajen los domingos porque no hay más personal. ¿Sí? ¿Es claro ese pedazo? Se produce también el traslado de trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, siempre y cuando se utilice una ruta. Entonces la ruta sea avalada por la empresa. O cuando el jefe les dice, por ejemplo, los que se trasladan a Siberia, que les dan para el transporte. ¿Sí? Ustedes están dando para el pago de una ruta para que se traslade. Ahí cuenta como accidente de trabajo. El que ocurre en actividades deportivas o fiestas de fin de año, actividades que la empresa organice, siempre que la empresa lo reporte a la ARL es accidente de trabajo. ¿Sí? ¿Qué más es accidente? ¿No? ¿Ah? Sí, actividades recreativas, siempre que las informe la ARL. Bueno, accidente de trabajo también es cuando hacen las actividades sindicales, los sindicalistas que están trabajando en función de digamos, de sus derechos. Es accidente de trabajo, pero siempre y cuando lo estén ejerciendo, ¿no? Que no es accidente de trabajo cuando estamos en la hora del almuerzo, ¿sí? No va a ocurrir como accidente ni en la hora del break. Es decir, que si esos horarios están estipulados en el contrato, pues no va a ser accidente de trabajo. ¿Listo? Porque no estoy haciendo mis trabajos, mi actividad para la cual fui contratada. A no ser que el comedor se le caiga al techo. Nosotros tenemos un horario establecido, ¿no? Digamos, un ejemplo de las 12 hasta las 1:30 estamos con el horario de almuerzo. Si un ejemplo, por X o Y motivo, porque la labor no pude salir a esa hora, salí después, tuve que salir a la calle porque no traje almuerzo. ¿Qué pasa? No, cuenta la hora del almuerzo. Sea temprano o sea tarde, estaba almorzando. ¿Sí? ¿Se me da cuenta? Pero digamos, por eso te digo, lo que pasa es que hay un reglamento y ahí estipula el horario del almuerzo. Pero por X o Y motivo yo no pude salir a esa hora, sino salí después. ¿Qué pasa? No es accidente, porque estás tomando tu hora de almuerzo, así la tomes después. ¿Sí? No, no. No, y menos afuera, ¿no? Porque afuera, ¿quién lo está cobijando? Nadie. Eso es algo público. A no ser que esté almorzando pues en el comedor de la empresa y por cuestiones locativas el techo del comedor se cayó o alguna cosa, si es accidente. Digamos porque fue con algo de la infraestructura, que no lo planeé yo ni lo organicé yo. ¿Listo? ¿Qué más no es accidente de trabajo? El que yo me produzco, ¿cierto? El que me genero, el me autolesiono, el que me quito mis partes, mis dedos, mis partes del cuerpo, ¿cierto? El que yo genero, mis partes íntimas. ¿Qué es accidente grave? Uh-huh. Accidente grave es el que denomina la resolución 1401 como el que tiene amputaciones, ya sea de un dedo, un brazo, una pierna, lo que sea, una parte del cuerpo que se ha quitado, inclusive hasta un pedacito de piel. Eso es una amputación, es un accidente grave. Fractura de huesos largos. ¿Qué fracturas entran ahí? Si hablamos de huesos largos. Brazos, piernas, fémur, radio, cúbito, ¿cierto? Se considera accidente grave. Traumas craneoencefálicos. Entonces también es un accidente grave. No, que el trabajador estaba haciendo su labor y se cayó y se pegó en la cabeza y quedó inconsciente. Ahí podríamos decir que ya es un trauma craneoencefálico. Pues no sabemos qué le pasó, pero es un accidente grave, ¿cierto? Así sea algo mínimo.
porque estuvo inconsciente. Quemaduras de segundo y tercer grado. Entonces, ¿cuáles son las quemaduras de segundo grado? Las que tienen ampollas. ¿Y la de tercer grado? Las que quitan la piel, ¿cierto? Las que pasan a superficie. Se consideran accidente grave, así sea muy pequeñita, ¿cierto? Y accidentes de atrapamiento en manos. Entonces, que me quedó atrapada la mano, pero no me amputó nada, pero sí hubo una lesión. Me atrapó la mano, podría haber consecuencias más adelante. Lesiones en columna. Entonces, la persona estaba trabajando, se cayó, levantó una caja mal y tuvo una lesión muy grave. Es una lesión, accidente grave de trabajo. Lesiones en ojo también se consideran accidente grave. Estamos hablando de lesiones severas, no, pues tampoco me cayó el mugrecito y ya es un accidente grave, no, sino de lesiones severas y lesiones auditivas. Sí. Cuando sangra el oído también. Entonces, definición de accidente de trabajo. Accidente grave que hay que traer como consecuencia una lesión, tal como una amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, fémur, tibia, perone, húmero, radio, cúbito, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento, quemaduras, lesiones severas de columna con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometen la agudeza visual y lesiones que comprometen la capacidad auditiva. ¿Listo? ¿Clara esa definición? Porque es importante investigar los accidentes, así como vimos la vez pasada cuando hicimos las inspecciones. Prevenir de que se vuelvan a ocurrir e identificar las causas que lo generaron, ¿cierto? Bueno, existe un equipo investigador. ¿Cómo debe estar conformado el equipo de investigador para los accidentes? Los que ya han investigado, ¿no? A ver. El jefe del área, supervisor, la persona del COPAS, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quién más? El trabajador, ¿cierto? Listo. Funciones del equipo investigador: solicitar el formato instructivo de investigación de accidentes o incidentes de trabajo. ¿Sí? ¿A quién se le solicita ese formato? A seguridad y salud en el trabajo. Investigarlo ante los 15 días siguientes a la ocurrencia. O si es posible, pues investigarlo inmediatamente, ¿no? No es necesario esperar 15 días a investigar. Revisar hechos y evidencias, determinar causas inmediatas, actos y condiciones subestándar, que lo vamos a ver más adelante, causas básicas, factores del trabajo y factores personales. ¿Listo? ¿Recuerdan las causas básicas? Nosotros lo vimos acá. ¿Una? ¿Fue en otro? Sí. Listo. Establecer medidas correctivas que prevean su ocurrencia y coordinar su ejecución y realizar seguimiento. Esto es igual que las inspecciones. Preparar informe de investigación, apoyar al representante legal en el desarrollo de sus funciones y obviamente toda investigación debe llevar las firmas de quienes participan, ¿sí? Incluyendo seguridad y salud, el jefe de área y el RECOPAS y el trabajador. ¿Me estás escuchando? Bueno, la resolución 1401 en su artículo 14 dice que reportar a la EL la ocurrencia de un accidente debe ser a los 15 días de su ocurrencia. Para un accidente mortal o un accidente grave, eso debe hacerse inmediatamente, ¿sí? Esas investigaciones también deben ser enviadas al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Para que ellos lo tengan en cuenta. Con todos los soportes, pues, que tenga el trabajador de capacitación, de formación, mejor dicho, el historial laboral que tenga en la empresa.
Pasos para investigar incidentes y accidentes laborales. ¿Aquí investigan los incidentes o no? ¿El incidente? ¿De qué depende? Bueno, este es un proceso cortico. Ocurrió el accidente laboral, se realiza el reporte de accidente laboral. ¿Dónde se realiza el reporte del accidente? A la ARL. ¿Cuál es el número de la ARL? Se murió. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se murió el trabajador. Bueno, el COPAS debe saberse los números. 401-0447, Bogotá. 0447, opción 2, opción 3. Esa es la línea de Colmena Seguros para reportar un accidente de trabajo. Se realiza la investigación, se toman acciones correctivas de seguimiento y se realiza un seguimiento. ¿Sí? Vamos a profundizar más adelante en estos 5 aspectos. Bueno, ¿cómo investigar un accidente de trabajo? Una vez ocurrido el accidente, se prestan los primeros auxilios. ¿Quién presta los primeros auxilios? Los brigadistas, ¿cierto? Y los que tengan la capacidad de hacerlo. Y si no, pues mejor dejarlo quietito, ¿cierto? Reportar el accidente a la ARL, ¿a qué número? Muy bien. ¿Quiénes deben reportar el accidente? Jefe o supervisor o seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Trasladar el paciente a la IPS, la ARL pues direcciona y da el trámite de dónde se debe trasladar, dependiendo de la distancia donde se encuentre, ¿no? O ustedes mismos dicen, no, pues es que estamos en Siberia, no lo vamos a mandar para la clínica del occidente, o dependiendo de dónde estén. Conformar el equipo investigador de la empresa, mencionaban ustedes, jefe inmediato, supervisor, trabajador accidentado, integrante del COPAS, seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer mientras vamos reportando el accidente? Pues eso es lo que sugiero yo. Mientras que el accidentado nos está comentando qué pasó, ¿ustedes qué pueden hacer ahí mientras que vaya recortando la versión del accidente, ¿cierto? Escríbame aquí mientras lo que pasó. Se puede hablar, sí. Recolectar la información, entrevistar a testigos y lesionados si es un accidente grave que hacen ustedes. O sea, el actuar es inmediato, ¿no? Entonces vamos al área donde ocurrió el accidente, si podemos tomar registro fotográfico, dependiendo de la situación, los testigos que estaban, recoger la versión de los testigos del mismo accidente, recoger toda la evidencia que hubo en ese momento. Desarrollar el análisis causal. Entonces, realizar análisis de datos aplicando según metodología establecida por la empresa. ¿Cuál es la metodología que tiene la empresa? Chicago. ¿Y Chicago? ¿Ya lo conocen? Vamos a verlo más adelante. Compromiso de la adopción de medidas de intervención, entonces determinar medidas de intervención. ¿Con quién se determinan las medidas? Seguridad y salud en el trabajo puede determinar medidas, pero digamos que tiene que coordinar con el jefe, ¿no? Yo no puedo establecer algo que no está en mis manos y que no está coordinado, tampoco que no esté al alcance. Entonces, unas guardas de seguridad, pues,
que yo respire y se pare la máquina, ¿cierto? Es algo que no se puede establecer. Tiene que ser algo muy aterrizado, pero que pueda prevenir más accidentes en futuro, ¿cierto? Que no evite su ocurrencia nuevamente. Realizar el plan de acción y seguimiento de la eficacia. Entonces, para eso nos sirven los indicadores, ¿cierto? Establecer fechas para su realización y realizar un seguimiento. Entonces, no solamente hacer la investigación, colocar una fecha, sino debo hacer una trazabilidad si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, si se hicieron o no se hicieron las acciones. Y elaborar el informe final, que es el formato que ustedes utilizan. ¿Listo? Con los datos de la empresa, el trabajador y demás detalles del accidente. Seguimiento del impacto logrado, entonces se realiza a través de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que en las reuniones que ustedes hacen mensual se evalúa pues las acciones que se ejecutaron de ese accidente. ¿Fueron funcionales? ¿No fueron funcionales? ¿Se participó? ¿Se están haciendo? Porque ustedes como copas pues tienen el avance de, pues digámoslo así, como de supervisar las actividades que hace seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque van en pro del trabajador, del bienestar, y ustedes tienen pues no la obligación, sino el derecho a participar en esas actividades y que se estén cumpliendo. ¿Qué herramientas podemos utilizar y para qué sirven? ¿Para qué utilizamos la cinta acá en la empresa? Delimitar en áreas, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre qué tipo de eventos pueden ser? Un derrame, un derrumbe, ¿cierto? En el almacén, derrame de sustancias químicas, un muerto. Ajá. O un accidente grave, mortal, ¿cierto? Que ojalá nunca pase. Libreta de apuntes, bolígrafo y lápiz. Obviamente se necesita. Linterna, ¿para qué la linterna? Se fue la luz, ¿cierto? Y la grabadora se requiere con autorización del testigo, ¿no? Porque eso es privado. El metro y elementos de protección personal, ¿cierto? El metro pues para tomar las medidas de algunos elementos. Elementos de protección personal tanto para la prevención del riesgo biológico y elementos de seguridad. ¿Por qué se necesita eso? Elementos de bioseguridad y de elementos de protección personal. Entonces, elementos de seguridad, pues para prevenir que el accidente que le ocurrió, el factor que le generó el accidente, pues me ocurra a mí también, ¿cierto? En el caso de la bodega, obviamente debo utilizar elementos de seguridad como es el casco, las botas, y si el accidente fue ahí porque ocurrió un derrumbe, pues yo también debo utilizar los elementos de protección personal, ¿cierto? Elementos de seguridad, pues ustedes han recibido capacitación primeros auxilios, saben que pues una persona que esté con exposición de sus fluidos, de sangre, de saliva o demás, pues puede estar contaminado, ¿no? Puede estar enfermo. Y siendo yo pues un auxiliar o un apoyo, pues debo cuidarme también. Entonces lo vemos en la imagen, reconocimiento del área, visitar el sitio donde ocurrió el accidente lo más pronto posible, ¿sí? Digamos que no soy partidaria de las investigaciones que se hacen como al mes y van y hacen como la simulación de la escena con otro trabajador y fue así porque pues no es lo mismo. Más estrés y la gente es más agresiva y no me importa. Entonces yo me subo al milenio y voto a todo el que está ahí porque no me importa y le pego y no me importa. Y eso es lo que se vive hoy en día. ¿Sí? Tratar de llevar eso es un poco complicado.
generar un trauma para tanto para uno como para la persona misma, pero a veces eso sí es complicado. Ujú. Eso, sino tener la parte y la evidencia de que la empresa está dando lo que tiene que hacer, ¿no? Como desde la misma persona, como ver que el autocuidado depende de uno mismo, y no querer generar de pronto que influencia, como reconocer a veces que uno es influencia. Ujú. Sí, hay que saber manejarlo. No, pues mi consejo es que cuando ocurra eso y si ves un problema así, pues rótenlo. Llama a otro jefe. No, sí. Para evitar molestias, puedes a un integrante del COPAS, hable con él, recoja la información. Bueno, revisión de documentos, entonces se generó el accidente, ¿por qué ocurrió el accidente? Entonces vamos a ese punto. Entonces este trabajador se accidentó, ¿por qué? Entonces de pronto ni lo han visto. ¿Lleva cuánto en la empresa? Lleva un mes, está capacitado, tiene formación, riesgo mecánico, le han dado sus elementos de protección personal. Entonces ahí en los documentos vemos como el historial, ¿cierto? De cómo se contrató, si estaba capacitado, si recibió inducción, si le dieron inducción en el puesto, toda la formación que se requiere. Porque eso también puede ser falla del accidente para que ocurra. ¿Listo? Bueno, ¿a qué le recuerda eso? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Y qué parecía? Parecía una piedrita chiquita, ¿no? Que dijeron que no iban a pasar nada, no iba a ocurrir nada, pero cuando menos pensaron ocurrió una gran catástrofe. Uh-huh. Eso es algo parecido a los accidentes de trabajo, ¿cierto? Entonces vimos la cáscara de plátano en el pasillo. Nadie la recogió, nadie hizo nada y resulta que después pasó alguien y se cayó. Fractura de huesos largos, trauma craneoencefálico, hasta la muerte posiblemente. ¿Exagero? Posiblemente. Bueno, metodología para investigación de accidentes de trabajo. Entonces quiero que presten mucha atención. Se dividen causas inmediatas, actos y condiciones inseguras. Estoy segura que yo he hablado de eso acá. ¿Sí? Yo mencioné causas inmediatas, actos inseguros que yo provoco. ¿No? Bueno, causas inmediatas, actos y condiciones inseguras. Las causas inmediatas de los accidentes son las circunstancias que se presentan justo antes del contacto o de su ocurrencia. Por lo general son observables y se hacen sentir. Entonces vemos el ejemplo de la cáscara de plátano en el piso. ¿Eso sería una causa inmediata? Dice que son observables, ¿cierto? Es una causa inmediata, o sea, la vi ya, ocurrió el accidente. Uh-huh. Las causas, bueno, causas inmediatas vimos que se dividen actos y condiciones subestándar. Acto y condición, ¿cierto? Acto el que yo provoco, condición la que yo observo en mi entorno. La cáscara de plátano en el piso será un acto o una condición. Una condición, es observable, es una causa inmediata. Acto inseguro, la persona que botó la cáscara de plátano, ¿cierto? Es un acto inseguro, yo lo provoqué. Operar equipos sin autorización, no señalar o advertir, fallar en la seguridad adecuadamente, operar a velocidad inadecuada, en fin, es el acto que yo provoco. No usar elementos de protección personal, no usar armas de seguridad,
realizar y trabajar bajo condiciones peligrosas. Condiciones peligrosas, protecciones o resguardos inadecuados, digamos que las condiciones que me provoca el ambiente o que me provoca, puede ser la misma empresa, no me dan los elementos de protección que son los adecuados, eso me genera un accidente, no se hace mantenimiento a la máquina no tiene guardas, todo esto es condiciones inseguras. Causas básicas, existen causas inseguras, causas básicas, ¿cierto? Factores personales y factores del trabajo. Vimos en el anterior que había un acto inseguro y una condición insegura, ¿cierto? Este me dice que es un factor personal y factor del trabajo. ¿A qué hace referencia el factor personal? ¿A qué? Al acto, ¿cierto? O sea, yo hice un acto de botar la cáscara en el piso, pero ese acto fue generado por un factor personal. Porque quiso, porque no le importó, porque no fue consciente. Ese es un factor personal que hizo que cometiera un acto inseguro. Condición del trabajo. Resulta que la máquina no le han hecho mantenimiento. Es una condición peligrosa. ¿Pero por qué se volvió una condición peligrosa? Porque la gerencia no ha querido hacerlo, ¿cierto? Porque está con el mantenimiento hace más de un mes y no quiere. Porque compró esas herramientas, porque no tiene el dinero para comprar la herramienta que es. Eso se me vuelve un factor del trabajo, ¿cierto? ¿Es claro hasta ahí? ¿Cuánto se divide? Causas inmediatas y causas básicas. Las causas inmediatas se dividen en qué? Actos inseguros y condiciones peligrosas. Y causas básicas se dividen en factor personal y factor de trabajo. Pero ambas tienen relación. ¿Se me hago entender? Causas inmediatas, las que yo observo en el instante, causas básicas, las que están atrás de la ocurrencia de esa causa inmediata, ¿sí? Las que no son visibles. Causas básicas corresponden a las causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, a las razones por las cuales ocurren los actos inseguros y condiciones peligrosas, aquellos factores que una vez identificados permiten un control significativo. ¿Listo? Por eso las investigaciones de accidentes. Un ejemplo de factores personales, entre los que se cabe capacidad inadecuada, falta de conocimiento, falta de habilidad, falta de experiencia. Digamos que el factor personal es como la parte de la persona. Digamos, una altura que la persona es muy bajita, no tiene la fuerza suficiente, no es capaz de realizar su tarea, estaba deprimido, muchas cosas. Factores del trabajo, diseño inadecuado, compras incorrectas, herramientas, equipos o materiales inadecuados. Lo que hace. Algunos ejemplos son, ¿se alcanza a ver? Bueno, después les digo dónde lo pueden encontrar. O anótenlo ahí, es una norma técnica colombiana que se llama NTC 3701, que ustedes pueden encontrar todas las variables sobre causas básicas y causas inmediatas, que es de allí donde se sacan para la investigación de los accidentes. Bueno, voy a leer un ejemplo. Entonces encontramos en causas inmediatas, condiciones inseguras, áspero, tosco, agudo y cortante. Hablamos de herramientas, riesgos de la ropa o el vestuario, que puede ser una condición, falta de señalización en las máquinas, derrame de productos químicos, o sea, todo lo que me pueda generar una condición. Actos inseguros, falta de atención a las condiciones del piso. O sea, que sí es un acto inseguro, que yo esté caminando y no preste atención por donde vaya. Eso es un acto inseguro. Alimentar o suministrar máquinas rápidamente, trabajar con las manos en lugar de las herramientas, ¿sí? Soltar o mover pesos de manera inadecuada, está hablando de levantar pesos.
Causas básicas, factores personales, enfermedad mental, ¿no? Temores, fobias, altura, peso, capacidad de movimiento inadecuada, capacidad inadecuada para mantenerse en posición, sensibilidad a ciertas sustancias o alergias. Eso ya es más humano. Y factores del trabajo, pues habla de los procedimientos, de las negligencias como empresa en la compra de productos, de la falta de formación, de capacitación. Entonces, ahí. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un acto inseguro. Sí. No es nada parecido a la vida real. Bueno, ¿qué podemos observar ahí? En lo que ya vimos de causas básicas y causas inmediatas. Digamos que las inmediatas fueron más observables, ¿cierto? ¿Qué vimos ahí? ¿Y eso qué es? ¿Una causa básica o inmediata? ¿Causa básica o inmediata? Pero ahí se dividen en dos, causas inmediatas y causas básicas, ¿cierto? Acordémonos que las inmediatas son las que yo observo, ¿sí? Y ahí en el listado o en la norma que ustedes escogieron, no sé si el formato de investigación que ustedes tengan, de la opción de señalar cuáles son causas básicas y causas inmediatas. ¿No? No lo conozco. No, no está en el... Entonces, causas inmediatas que vimos en la imagen. Entonces, colocado inadecuadamente. Hay muchas variables que podemos seleccionar. Acto inseguro, colocado inadecuadamente, ¿sí? Hay otras que hablan sobre el trabajo. Bueno, podrían ser esas dos, ¿cierto? Por parte de una condición, acto inseguro y condición insegura, ¿cierto? Tampoco había nadie que le estuviera prestando atención, ¿cierto? Eso se considera como un factor del trabajo, debe haber un supervisor. El factor del trabajo podemos conocerlo del andamio, falta de supervisión, no había un permiso de trabajo porque supuestamente estaba trabajando a una altura muy alta, ¿cierto? No había una formación, no sabemos si estaba capacitado en trabajo de alturas, desconocemos, posiblemente, posiblemente no, no tenía arnés, ¿cierto? Factores personales, no sé, ¿qué podría ser factor personal? Ujú. Hay unos que dicen, no, es que yo trabajaba así hace rato, todos los días, ¿cierto? Rutina, monotonía, con exceso de confianza, ¿cierto? Y si él tenía el curso y tenía todo y no quiso colocarse en nada, pues peor, ¿cierto? Omitir todos los métodos de seguridad, ¿cierto? Sí. Entonces ahí salieron muchas cosas. Las causas básicas, a diferencia de las inmediatas, son las que vamos encontrando en la investigación, ¿no? Vamos atrás de los hechos, de por qué ocurrieron esas inmediatas.
Bueno, algunas técnicas de investigación encontramos la metodología 5W2H, son metodologías para investigación de trabajo. ¿Quiénes han hecho esa metodología? ¿O la han utilizado en otras cosas? ¿Cierto? El qué, el por qué, el quién, dónde y cuándo. ¿Cómo ocurrió el accidente? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esta metodología, aunque esta metodología siempre es importante utilizarla con otras, ¿no? Porque nos está diciendo cómo ocurrieron, pero no nos está dando como las causas de su ocurrencia. Es que no se alcanza a ver. Bueno, descripción de un evento. El día viernes 3 de julio de 2:30 p.m., José Herrera, mensajero de la distribuidora del Olimpo, se desplazaba en la bicicleta de la empresa a entregar un domicilio. Al intentar detenerse para esperar el cambio de luz del semáforo, los frenos no respondieron y se estrelló con el costado derecho de la parte trasera de un vehículo que estaba estacionado al costado izquierdo de la vía. El evento ha ocurrido 5 veces por mes. ¿Listo? Empezamos con la primera, ¿qué? Entonces identificamos, ¿qué ocurrió? Entonces describimos exactamente lo que ocurrió. Colisión de la bicicleta, ¿cierto? Un accidente de tránsito ocurrió por bicicleta. Entonces, en el que se detallan los mecanismos del accidente y el agente del mismo. Por ejemplo, caída al diferente nivel del andamio, choque con estantería, atropellamiento con moto, atrapamiento con troquel. Entonces, se coloca qué fue lo que pasó. Fractura de radio al momento de ingresar a la máquina, ¿sí? El detalle del accidente. ¿Dónde? Parte trasera del lado derecho del vehículo estacionada en el costado izquierdo de la vía. Entonces, ¿dónde ocurrió el evento? ¿Sí? Si es posible, obviamente se van a colocar más detalles, qué vía, dónde estaba, qué estaba haciendo. ¿Cuándo? En el momento en el que el trabajador intentó detenerse y esperar el cambio de la luz del semáforo. ¿Quién? ¿Quién fue? Pues el accidentado. ¿Cuál? ¿Cuál tendencia de ocurrencia del mecanismo del evento? Ejemplo, una vez al mes, una vez a la semana. Entonces nos dice que el evento ha ocurrido 5 veces por mes. ¿Cómo? Los frenos de la bicicleta no respondieron. Entonces es una manera de cómo sacar como un análisis. Pero lo que mencionaba esta de ir acompañado de otra metodología. Es decir, que se volvería mucho más larga. 5 ¿por qué? Es una técnica sistémica de preguntas utilizada en las fases de análisis de problemas para buscar posibles causas. La técnica requiere que el equipo pregunte por qué al menos 5 veces, ¿cierto? Hasta llegar como a una raíz. Ejemplo, Carlos, supervisor de la bodega, caminaba por el pasillo número 5 de la bodega de productos terminados buscando un producto. De pronto realizó sobre una mancha de aceite, se resbaló sobre una mancha de aceite, perdió bruscamente el equilibrio y cayó al suelo apoyándose en la mano derecha, lo que le produjo una fractura de muñeca. Ese fue el evento, ese fue el accidente. Antecedentes. Aquí vamos con la identificación del ambiente de trabajo, cuando ustedes van a realizar, qué descubrieron en el accidente. La iluminación satisfactoria, los pasillos sin obstrucciones y deformaciones, no se evidencia que Carlos tenga problemas fisiológicos o psicológicos, si su estado de salud es normal, no se determinaron actos inseguros o actos incorrectos. Parecer el trabajador estaba bien. Análisis de los 5 por qué. ¿Con qué pregunta vamos a iniciar este 5 por qué? ¿Con qué creen? Con el evento, ¿cierto? Entonces nos dice que fue de fractura. No, menciona que porque había una mancha de aceite en el piso. Entonces la pregunta sería, ¿por qué había una mancha de aceite en el piso? ¿Qué creen que vamos a responder? Porque la mancha permaneció en el aceite del pasillo. La mancha de aceite apareció porque la grúa número 21 o la montacarga tenía una filtración de aceite y de detenerse en el pasillo 5 produce una pequeña mancha que permaneció porque ninguna persona se dio cuenta de su existencia en el pasillo.
¿Y cuál sería la pregunta? Si sabemos que la montacarga o la máquina la tenía, porque la máquina tenía ese filtro. Porque la empaquetadura del cárter estaba en mal estado. Exactamente. ¿Y por qué la empaquetadura está en mal estado? Se deterioró. Porque no se reemplazó a tiempo que respondía. ¿Cuál sería la otra? Ujú. Porque no hay un programa de mantenimiento preventivo para las grúas, ni revisión guiada de chequeo, se ejecutó solo mantenimiento correctivo. ¿Sí? No hay un programa de mantenimiento preventivo. Ujú. Porque dice, ¿por qué si la empaquetadora estaba mal filtrada de aceite no se había sometido al equipo a reparación? Claro que si este fuera, pues llegaría solo hasta ahí, ¿no? Que es donde vimos como la raíz. Sencillamente no hay un programa de mantenimiento, no hay un mantenimiento preventivo, ahí nos está diciendo. Solamente se le hace mantenimiento correctivo. Hasta ahí serían los 5 por qué. Aquí ya se me sale pues de contexto, porque si me está preguntando por qué estaba mal el aceite y no se había sometido a equipo de operación, me va a responder lo mismo. Porque no había un programa de mantenimiento, porque no se le había hecho el mantenimiento preventivo. ¿Listo? Y esos son los 5 porqués. Sí. Básicamente toda la metodología lo que hace es buscar la raíz de lo que pasó hasta llegar al origen. ¿Por qué el jefe Boega permitió que siguiera funcionando la máquina? Porque consideró que necesitaba el equipo, que la pérdida era pequeña y que podía usar el equipo un par de días sin problema y sin afectar el programa de trabajo. Y ahí llegamos a una causa. No hay programa de mantenimiento y el jefe permitió que siguiera trabajando con él. Diagrama de causas-efecto. ¿Cuál es el diagrama de causa y efecto? El Ishikawa, ¿cierto? Es una secuencia ordenada de eventos que unen las causas de un problema con efectos, ¿cierto? El análisis causal es el que partiendo de la consecuencia se orienta para encontrar la falla. Como lo mencioné, todas las metodologías salen de la consecuencia y llevan a la raíz de la ocurrencia. Es lo mismo. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales causas de los tipos de accidente que estamos analizando? Entonces, nos muestra el evento de la lesión, la parte amarilla, según el formato tiene la misma metodología, Colmena también trabaja con la misma metodología. Se traza una flecha que representa el proceso productivo en la parte derecha y describe el tipo de accidente en un rectángulo. Entonces, fractura de muñeca, ¿cierto? Nos basamos en estos procesos. Se ve. Ya casi vamos a terminar. ¿Se alcanzan a ver ahí? Bueno, evento de lesión. Resulta que se identifican causas básicas y causas inmediatas. La metodología espina de pescado Ishikawa se divide en ocho procesos o en 8 variables. ¿Y las fresas para quién? Ah, yo quiero eso. Ay, pero- No sé. Bueno, entonces se describen en 8 características. Hay una metodología de pescado que solamente tiene 4 fases, ¿cierto? La persona, la conducta, la empresa y el proceso. Colmena se identifican por 8 ítems, en el cual vamos a identificar los materiales, ¿sí?
identificamos qué tipo de materiales estaba manejando, cuál es la raíz, qué es lo que estaba utilizando, la maquinaria. Entonces ustedes ven la variable de maquinaria, pueden sacar las causas básicas y causas inmediatas. Procedimientos, si estaban o no haciendo el procedimiento correcto, si había o no un procedimiento, si estaba o no estaba establecido. Gerencia y administración, entonces la gerencia, ¿qué tanto tiene que ver la gerencia? Que la gerencia no estableció ningún procedimiento, ¿sí? Todo van de la mano. Elementos de protección personal si lo estaba utilizando. Había, era el adecuado, no era el adecuado. Cada espinita que ustedes ven ahí se les va sacando como una espinita de pescado en el que se va identificando causas inmediatas. ¿Listo? Herramientas manuales, recurso humano, entorno. Entonces a cada uno de esos aspectos vamos sacando las causas que lo generan. Un ejemplo. Entonces, caída por el hueco entre las dos plataformas en zona de cambio de maquinaria. Aquí solamente vemos 4 variables, ¿cierto? Material, método, persona o equipo. Y si se dan cuenta, cada una le van sacando como un análisis. Lo mismo, sacando la raíz de cada una. Entonces, un ejemplo. Entonces, posible desequilibrio al manipular la máquina. El método. Manipulación manual, la placa sacarla de la... no veo nada. Llevarla hasta la zona que se dejan los materiales del cambio y colocarla en el suelo. Entonces, si colocamos esta variable es porque posiblemente manipularon mal la máquina, ¿cierto? No hay sistema de manipulación mecánica, no se ha estudiado posible sistema de manipulación mecánica. Entonces, cada variable le vamos sacando la raíz. ¿Por qué? ¿Del por qué? ¿Del por qué? ¿Sí? La persona no conoce bien la operación. Esa es la principal, ¿cierto? Porque no la conoce. Primera vez que realiza la operación, no hay procedimiento escrito del cambio. Para realizarla tampoco existe. No había ningún operario con experiencia. No se han respetado los periodos de formación. No se ha autorizado la incorporación de operarios nuevos. Si vieron ahí salieron bastantes variables de uno solo. Árbol de causas. ¿Ese lo han visto también? Bueno, usar el diagrama de árbol para determinar todas las medidas de intervención posibles, evaluar cada medida de intervención propuesta, establecer un plan de acción. Esta me parece como la más fácil. Entonces, ejemplo de árbol causal, ¿cierto? Hay unos que lo utilizan como un arbolito, de verdad, y este pues es similar. Caso práctico. Accidente mortal, caída a distinto nivel. Entonces encontramos varias condiciones. No utilización de elementos de protección y o colectivos, protección contra caídas. Es decir, ocurrió el accidente porque no tenía protección. ¿Sí? Elementos de protección contra caídas. Y había una condición insegura y había un acto inseguro. Ruptura de la placa de fibrocemento. Entonces de ahí vamos a despegar para sacar varias análisis, porque no tenía los elementos de protección personal, no disponían de los equipos, no se había suministrado, no lo habían dotado, los equipos estaban en mal estado. Hay muchas variables que nos pueden llegar al punto. Ruptura, pisarle adecuadamente, ausencia de vías de circulación, desconocimiento de normas, improvisación en el trabajo, falta de formación y así muchas variables pueden salir de ese análisis. ¿Listo? Pues seguimiento de impacto de los indicadores, pues digamos que ya más del seguimiento de la investigación, que debemos tener en cuenta, disminución del índice de frecuencia, la idea es que cada vez que se inicia un año, la meta es disminuir accidentes a diferencia del año anterior. Se supone que no deben repetirse. Si se están repitiendo es porque hay una falla, ¿sí? Entonces el indicador me debe ser más bajo que el anterior. Mi meta es esa. Impacto de los costos, obviamente esto genera costos. La ausencia de un trabajador pues está generando un costo para la empresa, ¿cierto? Y si yo contrato otro para que lo reemplace, pues mucho más, ¿sí? Me genera costos en pérdida, un trabajador que dure muchos meses por fuera me está generando bastante pérdida. Costo de proyecto invertido, cuantificado, factor de justificación de la inversión. Digamos que esto es más como el tema de prevención. ¿Listo?
Y recuerda, la investigación de incidentes y accidentes laborales no busca culpables, permite encontrar causas que lo originaban para prevenir su repetición. Eso es todo. ¿Hasta ahí preguntas? Bueno, se considera importante, por ejemplo, en el análisis Ichikawa, valorar cada una de las causas para establecer cuáles son las que más impactan y hacen pues que se dé el accidente y cuáles no son tan relevantes que sí como COPAS debemos también prevenir, pero le damos prioridad pues por supuesto a la causa mayor. No, sí está bien. Lo ideal es darle prioridad, digamos, a lo que es más visible, ¿cierto? Y de lo visible salen las causas raíz, porque si nos ponemos a sacar muchas raíces, pues imagínate, van a salir bastantes, pero es enfocarnos en lo prioritario. Y para que quede obviamente más claro, ¿no? Porque vamos a hacer una investigación con tantas variables y pasa lo que pasa. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Pero sí es importante darle prioridad a lo que estamos viendo. ¿Preguntas? ¿Claro hasta ahí? Sí, investigación, causas básicas y causas inmediatas. ¿Quedó claro eso? Porque a veces es confuso. Busquen la norma y ahí está todo. Ahí dice factores personales, factores básicos y da un listado de muchos factores que pueden generar el accidente. Y a los que ustedes asimilen, los que ustedes vean, pues los van colocando. Hay unos que dice solamente no especificado y de ahí pueden colocar varios. Pero sí se rigen por eso. A nosotros hace como 2 meses hubo un accidente laboral. El chico estuvo incapacitado una semana. Entonces yo le preguntaba a Daniel, cada uno tiene su versión y tenemos 2 testigos y cada uno da su versión. Nosotros al presentar el informe en sí no se plasma o no se registra, a pesar de que se pregunta lo que realmente sucedió. Porque el accidentado, él no va, o sea, él comentará o dará su versión, tratando de que no sé si sin reconocer la culpa, sin que él se sienta culpable porque pensará, no, si yo digo la verdad me van a sacar de la empresa, o sea, por temor ellos no dicen la verdad. ¿Cómo uno puede llegar a analizar bien esa cuestión? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Pues yo le dije a Daniel y yo le propuse, pues, lo que su merced mencionó de hacer una simulación, pues no es bueno, pero en este caso se hizo con él, pues obviamente él no hizo una simulación muy leve y así pudimos encontrar muchas cosas. Entonces, ¿es bueno hacer una simulación o no es bueno? Y hasta qué punto uno se da cuenta que el accidente, que lo que él está reportando sí fue lo que ocurrió y que no nos está diciendo pues como mentiras en lo sucedido. Hay que tener en cuenta varias cositas. Acuérdense de las inspecciones de seguridad, que antes de hacer la inspección debemos indagar por qué ocurrió, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con el trabajador? Podemos identificar que es un trabajador que se accidenta varias veces, que se accidenta por el mismo accidente, vale la redundancia, por las mismas consecuencias. Entonces allá tenemos una variable, algo le pasa, ¿cierto? Tiene una conducta que le provoca el accidente de trabajo. Miramos varias, como la conducta del trabajador, es una persona que es agresiva, que es problemática. Entonces sabemos que ahí pueden haber ciertos factores. Lo que mencionábamos al inicio de que tan pronto ocurre el accidente es muy importante la versión del trabajador. Necesito que usted me cuente qué es lo que pasó. Y me pego de ahí porque no tenemos de otra, ¿sí? Si no hay testigos no podemos hacer nada. La versión que le transmita al médico, porque también es diferente, puede que cambie, ¿cierto? Pero entonces yo me quedo con la misma versión que el trabajador me dijo en ese momento y que él posiblemente pudo escribir o yo le escribí, usted lee acá y me firma acá en la versión. Yo me tengo que quedar con esa versión, ¿sí?
Porque mal o bien, Colmena Seguros es un administrador de riesgos laborales, es un seguro, ¿sí? No podemos descuidar al trabajador, ya sea porque sí hizo o porque no hizo. Siempre va a velar por la seguridad del trabajador en cuanto a su atención. Y el trabajador así lo haya hecho, lo haya provocado o no, pues su primera atención siempre la va a tener. Ya es decisión de la empresa si determina que no es un accidente. En su investigación, ¿sí? Que se encontraron varias causas donde se identificó ciertas variables. Pero lo ideal es que pues ningún trabajador se sienta pues acorralado o amenazado de que lo van a sacar, porque los accidentes pasan. Pero sí hay que identificar varias cositas, ¿sí? No, pero igual colocamos la versión del testigo. Tal como el testigo lo mencionó, según versión de trabajador, se coloca en la investigación del accidente, ¿sí? Digamos que no podemos hacer ahí. La versión que el trabajador le da al médico es diferente, la que nos va a dar es diferente y el testigo posiblemente diga que no, no es un accidente. Pues colocamos lo que dice el testigo en la versión de los testigos. Igual se queda la que no, igual en el formato menciona la No. versión del accidente, la versión del testigo, y pues ya lo que ¿Qué pasa cuando reportamos el accidente? Entonces, en el reporte inicial, el trabajador se encontraba en la máquina, sufrió atrapamiento de la máquina tal, en el tercer dedo de la mano, presenta dolor y presenta sangrado, un ejemplo. Cuando reportamos eso vía telefónica, eso queda ahí en el reporte. Cuando ustedes van a reportar la diligencia del reporte digital, ustedes ya van a colocar pues lo que indagaron, la versión que ya conocen mejor. Se anota ahí y se describe. Según refirió el trabajador, estaba haciendo eso, pero la presencia de testigos indican que esto ocurrió así. El trabajador no hacía uso de los elementos de protección personal, que eso le habían formado. Entonces, todo lo que ustedes vean que puedan identificar se coloca en esa versión. No se queda la versión porque ellos reportan eso y eso es lo mismo que cortan y pegan y lo ponen ahí. No, para eso es, para que la empresa describa al detalle su versión. Con esa versión posiblemente Colmena va a decir, no, no es un accidente. O empresa, envíeme la investigación de ese accidente para determinar si lo aceptamos o no. Y es ahí cuando ustedes en la investigación dicen si sí o no es accidente. Y no se toma como accidente o sí se toma como accidente.